sí entienden que tienen que estudiar física o matemáticas, y si no lo estudian, pues no lo saben, pero asumen que no deben estudiar espiritualidad, ni deben estudiar el comportamiento de la existencia, ni deben estudiar cómo funciona la mente de un individuo, porque consideran que como es la mente y la vida, ya lo saben hacer. Por eso, ¡órale! Van a casarse todos sin estudiar qué es llevar un matrimonio. ¡Órale! Van todos a tener hijos sin estudiar qué es el cerebro de esa madre que acaba de nacer. Te compras una computadora y te dan un mendigo manual de este pelo así de gordo para tu computadora. Y la computadora no le llega ni al 1% a las capacidades de un cerebro humano. Y cuando adquieres un niño, te llega nuevecito como tu computadora y te vale madre el manual. Y te vale madre qué tiene en el cerebro, cómo se conecta, cómo se desarrolla, qué hace la comida, qué hace la glucosa, qué hace el oxígeno, qué hace la grasa, qué hacen los postres en un niño y en su cerebro. Entonces asumes tú, con cero humildad, que no sabes. Tú eres un sabio, un fregón. Yo voy a guiar a mi hijo. Yo no necesito que me enseñen a guiar a mi hijo. Yo lo voy a guiar como yo sé. ¡Puta madre! ¡Pobre chamaco, güey! Ya lo hundieron, güey. Ya lo hundieron. Te lo firmo, ya lo hundieron. Con esa soberbia. Entonces, tenemos problemas muy, muy graves si no ustedes comienzan a entender que no todo lo que pasa en sus vidas es un error. Tienen que entender que es un aprendizaje donde están experimentando. Entonces viene la experimentación. No es como Alba Edison. No es, no importa, le doy de otra. No es, le doy de otra forma. No. De repente una persona quiere montar un negocio. Jamás en su mendigavida.com ha montado un negocio. Jamás. Y cree que le va a salir bien a la primera, sin estudio de mercado, con melatismo y menoridia. Porque la gente que va a montar un negocio le pega, sufre de menoridia y melatismo. ¿Saben qué es eso? ¿No? En este local me late. Ese es el melatismo. Me late que ese local es bueno y me late que es aquí, me late que me van a comprar. Eso es melatismo. Tu latida no es la realidad de la vida. Y la menoridia, sufren, no tienen la menor idea de cómo se hace, pero creen que lo saben hacer. Entonces, todo eso se llama ignorancia y aprendizaje. Y donde estoy pidiendo, por favor, hoy el foco rojo encendido es que existe la ignorancia y existe el aprendizaje en aprender a vivir. Y aprender a vivir incluye 3 cosas básicas. ¿Quieres aprender a vivir? La vida incluye tres formas básicas, totalmente básicas, con las que debes experimentar. La primera es más, las voy a anotar. A ver. El aprender. No, que vámonos desde aquí. Aprender a vivir. Aprender a vivir incluye 3 cosas. 1, el cómo funciona, todo es cómo funciona la existencia. O sea, cómo funciona la vida. ¿Cómo que cómo funciona? Sí, no saben cómo funciona. Y muchos van a decir, ¿cómo que no sé cómo funciona? No, pues no sabes cómo funciona, discúlpenme que sea tajante, ¿no? Pero es que tengo 30 años estudiando todo esto y sé de qué hablo. Entonces, no tienen ni la menor idea de cómo funciona la existencia. ¿Por qué? Eres una buena persona, eres trabajador, no le haces daño a nadie, tienes un hijo, lo adoras a tu mujer, no se pone en el cuerno y el hijo a los 10 años le da cáncer y se muere. Y tú empiezas, ¿por qué? ¡Qué injusticia! Si no le he hecho daño a nadie. ¿Pero por qué se murió? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a nosotros que somos buenas personas? ¿Por qué si nació sano? ¿Por qué si no hay? ¿Por qué si? ¿Por qué? No que sí sabías cómo funciona, güey. ¿No que sabías cómo funciona? No sabes por qué, no sabes cómo funciona la existencia. ¿Por qué muere de repente un hijo atropellado que era súper sano? ¿Por qué a un jugador de fútbol de 24 años le da un infarto en el campo y cae muerto? ¿Por qué te robaron a ti? ¿Por qué la gente es infiel? ¿Por qué hay fraudes? ¿Por qué los ladrones actúan como actúan? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué de repente viene un terremoto y aplasta a toda mi familia porque se cayó el edificio? ¿Por qué me dejó mi pareja cuando me entregué verdaderamente? Cuando la quise, me entregué, le respeté, fui honesto, le entregué mis esfuerzos económicos, laborales, le entregué todo a mi pareja. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Y por qué por alguien peor? ¿Por qué por alguien que toma? ¿Por qué por alguien que es agresivo? ¿Por qué por alguien que es violento? ¿Por qué? ¿No que sabían cómo funciona la existencia? Hace rato estaba yo diciendo esta ignorancia de vivir, de me pone el cuerno. ¿Qué debo hacer? ¿Le debo perdonar? ¿Debo perdonar la infidelidad? ¿Qué debo hacer? ¿Me debo vengar? ¿Debo matarle? ¿Le debo perdonar? ¿Qué debo? ¿Cómo sano mi alma? ¿No que saben cómo funciona? Dos, ¿cómo funciona el prójimo? Ahí está lo que estoy diciendo. Porque mi pareja se fue, pero ya hablando de la persona, no de la existencia, de cómo se conocieron, en dónde fue, por qué le atrajo, por qué el otro correspondió, por qué. No, esa es la existencia. Ahora, ella, ¿por qué no rechazó la propuesta, la oferta? Ella, ¿qué le pasó en la mente? ¿Por qué se transformó? No se parece a la persona que yo conocí. Viene un divorcio, por ejemplo, y de repente se divorcian y entonces el hombre le dice a la mujer, pues no te voy a dar nada y hazle como puedas. Y se convierte literalmente en un desgraciado. Hasta le manda a asustar que le van a golpear, Y entonces la mujer dice, ¿pero qué pasó? Pero si él no es así. Y entonces salen con es que nunca acabas de conocer a la gente. Nunca acabas de conocer a las personas, nunca definitivamente. No supe con quién me casé, no supe con quién estuve. Bueno, pues entonces es ver, no que sí sabías cómo funciona el prójimo. ¿No que sí sabías? De pronto prestas dinero o pides dinero prestado, te va mal, no lo puedes devolver y tu propio hermano o amigo se ponen en tu contra con una fiereza que dices, ¿qué pedo, güey? ¿Quiénes son estos? Y entonces, ¿no que sabías cómo funciona el prójimo, la gente? Y por último, el punto número 3. ¿Cómo funciono yo? La parte que soporta todo. ¿Cómo funcionas tú? ¿Por qué dices, juras, prometes que vas a hacer la dieta y el ejercicio las mismas veces que lo fallas hasta el tercer día? ¿Qué te pasa adentro? ¿Tienes un tumor cerebral? ¿Qué te pasa adentro? ¿Tienes retraso mental, IQ bajo? ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente no puede ser disciplinada? ¿Por qué no puedo sanar mi alma y simplemente comprender que, porque hablas bien bonito, hablan precioso, así de, no, sabes, tú no eres dueño de la gente, tú no eres dueño de la gente, no eres dueño, no. La gente es libre y se puede ir a la hora que quiera. Estás hablando así, pero cuando se va, pinche drama, güey, hasta depresión, cabrón, y córrele con el psiquiatra y quién me sana el alma. Entonces, ¿cómo funcionas? ¿Qué hablas tan bonito? Absolutamente todo lo que no ejecutas en tu vida. ¿Cómo es que te atreves a darle consejos a la comadre cuando está en depresión o tiene ira o le fueron infiel y vas y le das tan lindos consejos de todo lo que tú no haces en tu propia vida, de todo lo que tú no aplicas? Por eso aparece la incongruencia. Entonces, ¿qué te pasa adentro? Por eso Cristo dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No tienen ni la menor idea de cómo se produce una ira y por qué, cómo se controla y cómo se sana. A menos que estudies cursos técnicos conmigo, pues tienes las claves, ¿verdad?